Bienvenidos a un nuevo capítulo de Vidas Longevas. El día de hoy tengo una entrevista totalmente diferente porque tengo el honor de haber recibido una visita en mi casa. Vinieron los creadores de un canal, de un proyecto que se llama Conciencia y Conexión. Pero vamos a darle el espacio para que ellos mismos se presenten. Tengo el honor de presentarles a Ignacio Migueles, a Paulina Videla. Pero vamos a darle el espacio a ellos para que se presenten y démosle la bienvenida a Vidas Longevas. ¿Cómo están, chiquillos? Bienvenidos. Bien, gracias. Gracias por la invitación. Gracias por recibirnos en tu casa. Sí, gracias por concretar también y por tan lindo espacio acá en tu casa. Sí, fue todo un trabajo en conjunto. Se dieron cosas más, cosas menos, pero yo estoy también muy agradecido con su participación y el espacio que le están dando a mi canal. Pero cuéntame un poco de ustedes. ¿Qué es Conciencia y Conexión? Cuando ustedes escuchan esa palabra, ¿qué les suena a cada uno de ustedes? ¿Qué es Conciencia y Conexión? Yo siempre represento conciencia y conexión desde la Matrix. Salir un poco de la Matrix. Bueno, Matrix en la película, como para darle contexto, explica que nuestra conciencia está en otro estado y lo que te mete en realidad a la Matrix es el sistema, donde tú trabajas, donde tú estudias, las cosas que haces. Y este monitoreo constante en realidad que uno hace de estar del trabajo a la casa, del trabajo a la casa, sin una conciencia. Todos los días nos tomamos esa pastillita azul y lamentablemente muchos no han salido de ahí. Entonces nosotros que estamos saliendo, que no estamos tomando esa pastilla roja, estamos con una conciencia distinta de nosotros mismos como de lo que podemos hacer con los demás. Tenemos otra conexión primero con nosotros mismos y también con los demás. Y pienso que eso es conciencia y conexión, pues justamente hacernos más, nuestra parte inconsciente más consciente y a la vez a través de eso entregar y regar esa conexión con los demás, con todas las demás personas que puedan escucharnos y entregar ese mensaje. Yo creo que conciencia y conexión tiene que ver más con la... Bueno, no tiene, obviamente es lo que dijo Nacho, pero también yo lo veo como de la unión, de las uniones de conciencia. Y con lo mismo, o sea, al unirnos nosotros internamente, también nos estamos uniendo con nuestro exterior, con todo la Matrix, se podría decir, y conectarnos y ser conscientes en nuestro día a día. Ya, ustedes tienen cada uno su área de especialidad. Bueno, yo conocí a Ignacio en el área deportiva, tú eres atleta deportivo y también trabajas en el área del Reiki. Poli, profesional de una industria. Ahí me vas a contar un poco porque el tema de Poli es bastante interesante, cómo llegó a este mundo. Pero cuéntame un poco sobre ti, Ignacio, cómo comenzó todo este camino para ti y quién es Ignacio Miguel. Sí, bueno, mi camino en realidad la parte del despertar espiritual comenzó con algo malo. Yo cuando falleció mi mamá, en este caso obviamente tuve que hacer muchas cosas por mí y me di cuenta que la persona más importante no estaba conmigo. Y ahí me refugié en las enseñanzas, valores que ella me dio y ella también hacía Reiki. Y de ahí esto vino de la mano porque tuve en ese tiempo una depresión sonriente, ya que estaba muy bien hacia afuera, pero yo llegaba a mis cuatro paredes y lloraba. Entonces en ese momento me di cuenta que de una forma u otra tenía que salir. Entonces ahí también en la parte interna me fui nutriendo y también descubrí obviamente el Reiki en ese camino. Bueno, me separé de la mamá de mi hija, pasaron varias cosas también en mi vida. Y en este caso me fui por el camino del Reiki porque siempre me había gustado y mi trabajo en ese momento no me lo permitía. No me permitía mi trabajo, que trabajaba 14 por 14 en el norte, no me permitía entrar a este mundo porque no tenía tiempo y el tiempo que tenía lo nutría para mi hija. Entonces empecé a pensar más en mí, me di cuenta de lo importante que era el amor propio y de alguna forma también el Reiki me llevó a que en este caso pudiera hacer esta terapia, que es con la imposición de manos, en este caso dar energía a las personas. Constituye obviamente muchas más cosas, los chakras, tiene que ver con cómo está la persona, en este caso a nivel general, físico, mental y energético. Entonces, eso me llevó al Reiki. Bueno, y como bien tú decías, nos conocimos en el deporte, también soy atleta o atletismo, así que ahí también tengo una compensación de lo que es mi yin y mi yang, de la movilidad, también me llevó de alguna forma a estar más tranquilo, a meditar, a meterme mucho más adentro en el mundo espiritual. Qué genial, de verdad que el Reiki es algo que ha estado sonando creo que un poco más en los últimos tiempos y es bastante interesante. Luego yo creo que vamos a tener que hacer una entrevista, Ignacio, para poder hacer una muestra, hacer una sesión de Reiki, porque bueno, hoy le vamos a dar toda la participación y protagonismo a Conciencia y Conexión, pero viene un caso que a mí me llamó mucho la atención y es el caso de Poli, porque es un ingeniero que trabajó en una industria y que hoy en día es astrólogo, hoy en día es artesano, entonces como que no va de la mano, pero qué interesante porque justamente ese es el despertar. Cuéntame un poco de tu experiencia
profesional y cómo llegaste hoy en día a estar en este camino espiritual y el inicio de Conciencia y Conexión. Bueno, yo, como tú bien dices, tengo un magíster en comercio internacional. Trabajé casi 13 años, casi 14 años en la industria de vitivinícola en Chile. Trabajé en 2 viñas muy importantes dentro de Chile. Y bueno, yo era una ejecutiva, siempre tratando de mejorar. Dentro de este mismo trabajo comencé a buscar formas de mejorarme yo, de ver, no sé, actitudes que tenía que no me gustaban de mí misma. Empecé a trabajar en ello de a poco y empecé a cambiarlas, a darme cuenta, a ser más consciente realmente de lo que estaba haciendo, de lo que estaba diciendo, de lo que vivía. Y tuve un gran, un choque, se podría decir, o no sé, un evento bien heavy en mi vida, en el cual también entré en una depresión muy fuerte, el cual como que me hizo dar un salto cuántico, como se dice ahora, un salto cuántico respecto a mí, a cómo me veía yo, a cómo acercarme a mi espiritualidad. Y siguiendo, o sea, seguía trabajando en este mundo vitivinícola, trabajando en exportaciones. Empecé a estudiar astrología después de esta depresión, que me hizo mucho sentido, y empecé a preguntarme en la astrología, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Por qué esto me está sucediendo? Y por otro lado yo escuchaba a los astrólogos que esto es lo que iba a suceder. Entonces empezó mi curiosidad hacia ese punto. Y empecé a indagar y ya llevo 4 años estudiando, siendo estudiante de astrología, pero al mismo tiempo ya ahora estoy compartiendo mi experiencia, compartiendo mi sabiduría respecto a lo que aprendí. Y bueno, y eso fue como la puerta ancha, la cual me hizo querer realmente estar y conectar conmigo y estar más espiritual, se podría decir. Entiendo que ambos pasaron por un proceso que al final creo que todos debemos pasarlo, porque de la misma manera nació Vidas Longevas. Yo también tengo mi historia, no vinimos a hablar de ella específicamente, pero ya la audiencia ha conocido bastante de lo que ha sido este trabajo y lo que ha sido poder entregarnos a este campo. Pero se fusionan en un proyecto, Conciencia y Conexión. ¿En qué momento ustedes se dieron cuenta de que era el momento de compartirlo? Porque yo hago una terapia para sentirme bien, yo voy al médico para mejorar mi salud, pero ¿en qué momento yo hago conciencia, valga el nombre de su proyecto, de que el mundo lo necesita? Ustedes se unen y ¿en qué momento deciden exponerle esto al mundo? A mí me parece que las terapias holísticas justamente hablan de eso. Las terapias que son, en este caso, orientales, como la china o las japonesas, como el caso del Reiki, o también puede ser la sonoterapia. En esos casos, esas buscan nutrirte antes de, en este caso, que aparezca una dolencia. Nosotros en la parte occidental vamos al médico cuando ya hay una condición de salud. Y esto lo que busca es mantenerte equilibrado y en este caso desbloqueado, como también habla el Reiki, de enfermedades, de truncamiento, porque nosotros somos agua. Entonces, si estamos bloqueados en un lugar, nos llega agua a un sector de nuestro cuerpo, que los chakras al final son las glándulas de nuestro cuerpo, como el timo, la glándula pineal. Entonces, son temas sumamente importantes. Y cómo se proyecta esto después a que nosotros lo hiciéramos como Conciencia y Conexión, me parece que nos juntamos también siendo amigos, dándonos cuenta que estos temas eran temas que le interesaban y que nos preguntaban nuestros propios amigos, que tenemos en común también de entrenamiento funcional, y nos dimos cuenta que nos fuimos acercando a este mundo. ¿Ya? A Molly le pedían, por ejemplo, su carta natal, cada uno querían entender más de ellos mismos, y en mi caso también del Reiki. Bueno, ahora estoy metido también en el tema de las constelaciones familiares, y muchos de mis amigos que no sabían y no entendían qué eran, se fueron metiendo, y muchos hicieron o constelaron con nosotros, o con Amanda en este caso, y yo voy a ayudar ahí también con el tema energético. Entonces fuimos metiendo a gente a este mundo y también obviamente en nuestra conexión dijimos, esto hay que compartirlo, esto hay que de verdad entregárselo a los demás. Claro, qué bonito. Sí, bueno, yo creo que, bueno, todo esto nació porque los dos teníamos cuentas aparte. Empezamos el año pasado a ser Vivos, el cual hablábamos temas de crecimiento personal, porque encontramos que de un principio
hay mucha gente que no que tiene miedo a acercarse a esto porque no es que sea mal mirado, pero es raro. Porque venimos de una generación, o nuestras generaciones, desde nuestra generación hacia atrás, antes era extraño que tú fueras al psicólogo, que tú trabajaras en ti, porque si no, algo estaba mal en ti, entonces era como, ¿cómo? Claro, tienes que ir al psicólogo porque tienes un problema. Exacto. No porque estás trabajando tu ser. Exacto. Entonces, nosotros quisimos compartir que somos personas completamente normales que vivimos. O sea, yo trabajé 14 años en Viña, o sea, exportando productos, exportando vino, la cual me conecté conmigo y decidí irme por un camino de mi sanación, porque al sentir que yo estaba bien, iba a estar todo bien. Y con Ignacio concordamos mucho en ese tema, en que nosotros tenemos que estar bien porque así todo va a estar bien si nosotros estamos bien y crecemos. Y quisimos compartirlo. Entonces nosotros comenzamos, como te digo, hace un año a hacer videos hablando de temas de amor propio, crecimiento personal, del amor, hablamos de la felicidad, hablamos de la depresión, hablamos de muchos temas. Y bueno, y cada uno tenía su cuenta por ese tiempo. Sí. Y este año dijimos, bueno, hagámoslo, si queremos hacer algo realmente los dos, hagamos una cuenta, los dos. O sea, cada uno que tenga su cuenta, en lo cual no hay problema, pero juntémonos, realmente hagamos algo juntos y como unamos fuerzas. Eso fue. Hablas de algo súper interesante y justamente por eso me llamó la atención entrevistarlos en conjunto, porque tenemos el trabajo de hacerlo individual. Necesito que ustedes me enseñen qué es el Reiki, qué es la astrología. Tengo mucha ignorancia en ese tema, la carta natal, todo este punto. Pero ahí está también esta persona que nos está viendo y que se está identificando con que está buscando esa respuesta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ustedes le podrían recomendar a esa persona? Porque yo tengo la duda, o sea, la cosa no es Reiki, la cosa no es astrología, es un todo. Pero, ¿cuál es la recomendación, ¿no? Para esta persona que está queriendo dar ese primer paso, que quiere buscar una respuesta, ¿por dónde lo podemos guiar? Sí, comúnmente la persona que está en un despertar espiritual o se está haciendo preguntas sobre su vida, piensa o ella que está loco o los demás piensan que está loco. Entonces en ese momento el despertar espiritual es súper difícil porque uno lo identifica pero a veces no lo sabe explicar. Entonces unirse con personas que ya han pasado por eso y ver, mira, lo que me está pasando es un poco de esto. Quizás la forma no es la misma, pero por algo, por un evento traumático o por algo que estoy pasando en mi vida, llega acá. Sé que el camino es otro, el que tengo que transitar. Entonces esa persona en ese momento tiene que nutrirse de este tipo de cosas y también tomar su propio camino. Nosotros, por ejemplo, tomamos la decisión, yo en este caso soy periodista, Poli también ingeniera por su lado, entonces tomamos el camino de no querer estar 12 horas, 8 horas, 10 horas en un trabajo todos los días, sino que tener el espacio para nutrirnos espiritualmente, físicamente también, el yoga, el entrenamiento en este caso, obviamente te ayuda. Y en este caso nutrirnos desde nosotros para poder nutrir a más personas. Y yo creo que el tema de ayudar a los demás también viene de ahí, que nos damos cuenta que en ese despertar espiritual nos damos cuenta que esto es algo que tenemos que expandir y compartir, como lo dice también Conciencia y Conexión. Yo personalmente, como mi consejo y el que siempre doy, que la gente también me queda mirando raro, es escuchar su corazón. Nuestro corazón es... lo más sabio que podemos hacer es escuchar nuestro corazón. Él nos da la respuesta, tiene todas las respuestas a tus dudas de cosas que quieres hacer, cosas que no quieres hacer, cosas que quieres decir, cosas que no quieres decir, están en tu corazón. Entonces, sigan su corazón, sigan lo que realmente desean hacer. Porque la sociedad de ahora nos manda a hacer cosas, a tener hijos a cierta edad, porque si no ya no lo tuviste, claro. a casarte a cierta edad, porque si no te quedaste fuera del... Se te pasó la micro. Claro, se te pasó la micro, sí. Como se dice acá en Chile. Entonces, pero no, o sea, no es necesario ser estructurado, o sea, bueno, o seguir trabajando en un lugar que no quieres seguir trabajando más. Sí. Y con lo que dice Ignacio, a lo mejor trabajar, todo el mundo vive por el trabajo. Y yo me di cuenta hace mucho tiempo, incluso trabajando, que yo quería trabajar para vivir, no al revés. Y por lo mismo ahora llevo la vida que llevo. Claro, sí, es que es eso, es conectar con tu ser, con tu esencia. Pero igual sigue habiendo esa incertidumbre de cuál es el primer paso. ¿Qué debo hacer? Yo me voy a parar en los zapatos de esta persona que nos está viendo y dice, oye, eso me está resonando lo que están hablando en ese punto, en ese tema.
Conciencia y Conexión, ¿qué me ofrece? ¿Qué hago yo si yo los quiero contactar y no me quiero ir por un camino específico, sino que quiero comenzar en esta expansión de conciencia? ¿Qué es Conciencia y Conexión para la persona que nos está escuchando y que quiere hacer ese primer contacto y decir, ya, creo que esto resuena conmigo, voy a hacerlo de la mano de Conciencia y Conexión? Sí, como dice Poli, lo primero es el corazón, pero también hay un órgano que nosotros no ocupamos mucho y que no es un sentido, bueno, no está dentro de los 5 sentidos, que es nuestra intuición, que nos da el tercer ojo, que nos da esa conexión energética como la que tuvimos nosotros para poder juntarnos. Eso yo creo que es lo principal. Después, para nosotros contactarnos, bueno, tienen Conciencia y Conexión 2025 hoy en día en Instagram, donde nos pueden contactar, obviamente escribirnos, también ahí tenemos nuestro mail, obviamente si algo que nos quieren contactar o algo que obviamente sea de productivo, el chat obviamente del Instagram, y también vamos a tener la instancia, yo creo, más adelante de volver a hacer en vivo. Yo creo que esa es la consecuencia, y seguramente también teníamos que hacer un trabajo desde atrás donde nosotros de alguna forma también pudiéramos mostrar lo que somos como personas y también evidenciar que tuvimos obviamente un periodo malo, no solamente a través de frases, de lo que contamos, sino que también darse cuenta que desde ese paradigma de que estuviste mal, volviste a renacer como el ave fénix de tu propia ceniza, y te das cuenta que ahí viene el despertar espiritual, y después de la zona de confort, en todo sentido, desde para mí el deportista, desde el entrenamiento hasta lo que tú sientes en tus emociones, desde ahí viene todo hacia adelante, todo bueno cuando sales de esa zona de confort y te das cuenta que hay un mundo afuera. Claro. Y hay un mundo interior que también lo puedes proyectar afuera y en más personas. Ahora, usted les decía a nuestra audiencia, tienen sus espacios personales también. Tú eres terapeuta de Reiki, astrología, también trabajas la parte con resina. Con resina, la manualidad. Yo creo que es interesante también especificar un poco cómo ha cambiado tu vida desde el momento en el que entraste. Vamos a entrar aquí en materia directamente. Ignacio, cuéntame un poco cómo ha sido el impacto del Reiki en tu vida y qué has logrado descubrir y transmitir a las personas a las que has podido asistir. Sí, ha sido total, porque bueno, el Reiki, como te decía anteriormente, justamente nació desde carencias. En este caso, cuando fallece mi mamá, yo sabía que me quería dedicar a eso, salí un poquito de esta zona de confort, en este caso que era un trabajo estable, por así decirlo, un trabajo en este caso remunerado a tiempo completo. Y en ese momento también me di cuenta que el Reiki era muy necesario, porque cuando uno hace el Reiki 1, se hace 21 días Reiki a uno mismo, es decir, auto Reiki. Y en ese momento me empecé a sentir muy bien esos 21 días, empecé a descubrir cosas de mí, empecé a tener resoluciones mentales inclusive que no tenía anteriormente, una paz a pesar de lo que estaba pasando, una paz que no había sentido nunca, y me di cuenta, wow, esto tengo que entregarlo. Y a las personas que le he hecho un tratamiento de más de 10 días, aquí puedo contar un caso, de hecho, a una señora que tenía en este caso un problema de demencia, estaba muy avanzado, vi como el Reiki semana a semana le iba ayudando. Bueno, en este caso fue Reiki, sonoterapia, derivado del Reiki también la simbología Reiki, que son símbolos que van actuando para la persona que tiene algún daño, puede ser mental o físico. Después obviamente se van combinando, y ahí tenemos una resolución de cómo el tratamiento de alguna forma energético la ayudó en un nivel global. Tanto así que la primera vez que le hice fue en un día de la salud mental, en la Plaza de los Héroes, y en ese momento me di cuenta que una persona mayor me llamó, en este caso me llamó la hija, y me dijo en su momento que su mamá se había sentido muy bien con 15 a 20 minutos de Reiki, y que no le había pasado con nada de las terapias convencionales que había tomado. Wow. Entonces en ese momento me di cuenta y dije, no, esto de verdad, este es mi camino, y de verdad esto me tengo que dedicar. Y he visto esa consecuencia en la gente en la que hoy hago, y hoy también estoy trabajando en una escuela que se llama Namaste, que queda acá en Rancagua, y una escuela consciente también, de lenguaje, pero consciente, donde se dan cuenta lo importante que es para los profesores, para las directoras y para los padres estar bien primero ellos mismos para entregarle lo mejor de sí mismos a sus hijos, como consecuencia. ¿Dónde contacto yo directamente a Ignacio Migueles para ver una sesión de Reiki, sonoterapia, tratamiento personalizado? Aprovechemos este espacio para que, bueno, que también la gente te conozca, sí, tus cuentas personales, aunque es Conciencia y Conexión, ya lo hemos destacado, cada quien tiene su especialidad, y bueno, aquí están las cámaras para ti. Sí, perfecto. Bueno, pueden contactarme en @nmreikista11 en Instagram,
Y también en el mail, en este caso, en nmreikista@gmail.com. Ahí pueden hacer consultas, obviamente largas, el chat también lo tienen más a mano. Y también pueden ver el contenido también pues, de lo que hemos hecho y obviamente también de acá vamos a sacar más contenido porque obviamente el tema del Reiki, aprovechando que tenemos a vidas longevas con nosotros, podemos hacer un trabajo en conjunto y nos pueden contactar por cualquier cosa que quieran saber, Reiki, sonoterapia y en su momento también si quieren contactar a Amanda, que es con quien hago constelaciones familiares, también lo pueden hacer a través de mi persona en este caso, para poder hacer una sesión también en terapia, en cualquiera de estas tres terapias. No, me parece maravilloso en realidad. Bueno, vamos a poner acá las cuentas de Ignacio. Pero ahora hay un tema, la astrología. ¿Tienen alguna fusión? Cuéntame un poco, Poli. A ese momento en el que me explica Nacho cómo puede ayudar a una persona, cómo la puede orientar a través del equilibrio de su energía, ¿cuál vendría siendo el rol o el beneficio que yo obtengo en el momento de que me alineo con la astrología, con mis signos? Estuvimos hablando de esto fuera de cámara. Obviamente todavía me siento un ignorante conocedor de esta materia, aprendiendo de ustedes, pero contémosle a la audiencia cuál es ese beneficio que yo obtengo para mi bienestar y para mí cuando me alineo con la astrología. Con las energías. Con la energía de la astrología. Bueno, como dijo Ignacio, también es todo parte por uno. Entonces yo comencé, como te dije en la historia anterior, que empecé a notar que había mucha similitud de cosas que pasaban y de las que me sucedían a mí adentro, en mi sentir. Entonces comencé a averiguar, pedí una cita a una astróloga, la cual, bueno, he pedido varias citas porque al final todos los astrólogos interpretan las energías, ¿ya? Aunque obviamente existe como un orden de cada una de ellas, es uno lo que siente realmente respecto a la otra persona. Uno se trata de conectar con la otra persona. Y yo empecé a ver en mi carta que tenía patrones muy repetitivos, ¿ya? ¿Qué carta? Mi carta natal. Bueno, así, que todo esto de la astrología, aparte de guiarse por las energías del momento, de las estaciones del año, de las fases lunares, nosotros, todos los planetas, dan una energía hacia la Tierra. ¿Ya? Ese es el estudio de la astrología, de cómo los planetas afectan a la Tierra misma, en la energía de la Tierra. Y nosotros, que somos una hormiguita dentro de todo este universo, sentimos esas energías. Y la carta natal es una foto de cómo estaban esas energías en ese momento. ¿Ya? Okay. Ya, entonces yo pedí que me leyeran mi carta natal, teniendo un año, yo creo menos de estudiar astrología, y empecé a ver patrones que estaban en mí, cosas que, no sé, cosas íntimas, o detalles de mi vida que aparecían en la astrología, y yo decía, pero ¿cómo esto sabe lo que yo estoy viviendo, o lo que yo viví, o lo que yo pasé, o cómo mi mamá me crió de esa manera, o la pérdida que tuve en la niñez, o esas cosas? Entonces, lo que hace la astrología es trabajar con 6 energías. Los signos son 12 energías que están dentro del sistema de la astrología, pero son 6 que son signos polarizados, que es lo que te decía. Un ejemplo X. Está Aries y está el signo de Libra. Aries y Libra es la misma energía, pero está polarizada. Aries trabaja en la parte individual, es el yo. Yo soy, en Aries yo soy. En Libra somos dos. Somos dos. Algo de eso me explicabas con el tema de la carta natal cuando veíamos la mía. Y yo creo que esa la vamos a presentar en el próximo episodio, que vamos a entrevistarla a ella, porque el tema de la astrología, créanme que desde mi ignorancia es muy extenso y muy interesante. Por eso es que quiero darles espacio a los dos de forma individual. Bueno, les hago la invitación, espero poder contar con su participación, porque es súper interesante el tema y yo creo que no nos dan 20, 30 minutos en este podcast para poder hablar de los dos. Y bueno, Conciencia y Conexión es el protagonista,
Pero bueno, nada, cierra ahí cómo eso me ayuda a mí, a la persona, directamente al momento de que conecto con Conciencia y Conexión. Claro, bueno, esto, como te decía, me ayudó a mí a conocer partes que yo rechazaba, a darme cuenta de que había muchas energías en mí que, una, o rechazaba o no quería verla, o algunas que tenía que potenciarlas. Y, y eso es lo que da la astrología. Es la información de realmente la energía que uno tiene y que puede trabajar, que puede sacarle provecho. No puede quedarse, no, yo soy así, es que yo soy así, yo soy así. Todo el mundo dice, no, yo soy de esta manera. Claro. Sí, pero ¿cómo puedes, ya sea algo positivo, cómo puedes potenciarlo o ya sea algo negativo, cómo puedes equilibrar eso? Claro. Entonces eso es la astrología, ve mucho lo que es adentro, es afuera. Conocer tu energía. Conocer tu energía, equilibrar las energías. Entonces eso me llamó mucho la atención y eso es lo que me quiero compartir. Por eso soy astróloga ahora. Bueno, yo creo que ese es el espacio que nos debemos cada uno desde este momento, porque de verdad que quisiera profundizarlo, pero para que cada tema sea específico, les dejo la invitación entonces para que hagamos una entrevista individual de cada uno. Y bueno, para las personas que nos están viendo, cómo yo me conecto con Conciencia y Conexión, cuáles son los trabajos que ustedes hoy en día tienen disponibles, las sesiones que ofrecen. Aquí tienen esas cámaras entonces para que se presenten, para que muestren su proyecto y para que los vayan a seguir a todas sus redes sociales a este proyecto. Aquí, cámara para ustedes. Perfecto, sí. Bueno, en Conciencia y Conexión 2025 nos pueden seguir en Instagram, como decíamos anteriormente. Bueno, a Poli también lo pueden seguir en Crea Poli también. En Crea Poli, sí. A mí en NM Reikista 11. También me pueden seguir, en este caso en mi cuenta de Instagram personal, y ahí también nos pueden preguntar por una sesión, en este caso para ver su carta natal, en el tema de la astrología, obviamente en el Reiki también para ver una sesión Reiki, sonoterapia o ambas dos, también para ver constelaciones familiares, que son una terapia sistemática, que también espero ahí en otro momento también podamos explicar un poquito más de eso. Y seguramente también nos pueden contactar en Conciencia y Conexión también si quieren saber más sobre los temas que hablamos y sobre su despertar espiritual, que yo creo que es sumamente importante. Y como conclusión también, cuando ustedes estaban hablando sobre su carta natal, uno toma herramientas para también conjugar esto, porque las terapias complementarias no están distantes de lo que es científico, todo se junta y al final es una mancomunión. Por ejemplo, a mí la astrología me sirve más para saber de tu carta natal, y el día de mañana cuando yo te vaya a hacer Reiki sé también por qué parte de tu cuerpo y qué parte energética tenemos que tratar. Entonces, todo confluye en que obviamente tenemos más herramientas como cuando más estudiamos un tema y podemos hacer una mejor conjunción o un mejor trabajo en cada terapia. Y bueno, y también Conciencia y Conexión es un apoyo, porque de eso nació Conciencia y Conexión, es un apoyo a las personas que estén en esta duda de crecimiento, en estos pestañazos que de repente uno tiene y que dice, oye, pasó esto, o hay mucha gente que de repente no sabe o se pierde cuando les pasan cosas que no creen que están fuera de sí, como dice que creen que están locos, pero no, es parte de cada uno. El tema es que, como dije anteriormente, la sociedad que vivimos todavía no acepta abiertamente todo esto. Entonces por eso a veces nos miran con bicho raro. O sea, imagínate un periodista que hace Reiki, una ingeniera que se convirtió en astróloga y además es artesana. Entonces, lo que hicieron. Claro, es lo que hicimos. Así que únanse a nosotros. Bienvenido a esta locura. Claro, bienvenido al equipo. Locura. Bueno, chiquillos, yo más que darle las gracias de verdad una vez más por estar acá. La bienvenida a nuestro hogar está puertas abiertas para ustedes, la invitación. Y a nuestra audiencia pedirle que si les gustó este contenido, bueno, nos regalen un like, se suscriban a nuestro canal, dejen su comentario si tienen alguna pregunta específica, si quieren ver algún tema en las próximas entrevistas con Ignacio y con Poli. Aquí está, bueno, la caja de descripciones para que puedan de alguna manera dejar allí sus comentarios. Muchísimas gracias una vez más por estar acá presentes. Chiquillos, gracias a ustedes también por su participación. Gracias, Marcos, por invitarnos a tu casa, por abrir las puertas y dejarte. Para mí un placer. Gracias. Seguimos creando juntos. Hasta la próxima. Chao, chicos. Chao. Namaste. Gracias.